¿Qué nos está pasando? Son Colombia, Ecuador y Perú. Ellos hace 30 años, hablo de Colombia y Perú, reciben dinero, inversión, que llegan entre los 15.000 y 20.000 millones de dólares. Ellos sí lo reciben. Nosotros no llegamos ni al 5%. ¿Por qué nos...? Esto es como un chiste, ¿no? Pues 3 señoritas, 3 corazones, la que está en medio, el Ecuador está sin opciones. ¿Por qué no somos atractivos para la inversión extranjera? Ellos sí llevan, no sé si es la ley, si es que los ayudan, si mejoran, pero a Colombia van e invierte, Perú van e invierte. ¿El Ecuador por qué no? En Ecuador se invertía. En Ecuador hubo inversión. 1.200 la máxima y fue en el 2011. Pero se generaron condiciones. Ahora tenemos el riesgo país disparado. Ahora no hay estabilidad. Un día es una ley, al día siguiente otra. No hay seguridad para que venga la inversión extranjera. Pero más allá, primero hay que crear las condiciones dignas, la estabilidad. Esa estabilidad la dio el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y teníamos un país que crecía, teníamos un país que era atractivo. Nunca se fueron las empresas petroleras. Si acaso un par no quiso renegociar los contratos, por ejemplo. Segundo, teníamos una propuesta para superar el subdesarrollo, como es construir una refinería. Nadie ha dicho hasta el momento que no es necesaria una refinería en el país. Todos coinciden en que es necesaria la refinería. Para el 2017, el exministro Pablo Campana, que fue ministro de Lenín Moreno, dijo que habían cerca de 9 empresarios a nivel mundial que estaban interesados en construir la refinería del Pacífico. Eso nos hubiera ahorrado 5.000 millones de dólares anuales que perdemos por importación de derivados del petróleo, pero no lo hicieron, lo pararon. ¿Por qué? Por odio a un proyecto que había nacido de la Revolución Ciudadana. Esa obra la vamos a retomar. Van a haber cerca de 20.000 puestos de empleo entre directos e indirectos para los ecuatorianos. Hay interesados en el mundo. Lo que no ha habido es la voluntad política. Y cuidado, porque allí también hay intereses de importadores de derivados de combustibles que no les interesa que nosotros podamos procesar aquí a través de una refinería, de un proyecto petroquímico, todos los derivados del petróleo, como fue con las hidroeléctricas. Sí. No hacían hidroeléctricas por mantener los negocios de las barcazas. Solamente, si mi compañero me ayuda y me permite, hablando justamente de petróleo, en las papeletas también viene lo de la consulta. ¿Qué opina la abogada, justamente la candidata, sobre la consulta de dejar o no el petróleo en el ITT? Vamos a partir por lo primero. Ya se está extrayendo el petróleo. ¿Cómo es eso? No es algo que recién se va a hacer. No es que con esa consulta vamos a decidir si se extrae o no el petróleo. Allí ya está la obra. Allí ya se está extrayendo el petróleo. Allí ya está toda la infraestructura y el Estado recibe 1.200 millones de dólares anuales por esa extracción de petróleo, que únicamente es la extracción y el transporte del petróleo hacia otros sitios. Ahora bien, aquellos que me dicen vamos a dejar el petróleo ahí, también que seamos responsables y me digan cómo vamos a compensar esos 1.200 millones que serían medicinas, que serían becas, que serían hospitales, centros deportivos para nuestra población. Eso es importante. O que el gobierno actual haga los acercamientos necesarios para que los países que sí generan contaminación, Estados Unidos, China, aporten en un fideicomiso los 1.200 millones anuales que dejaría de percibir para con eso poder sacar adelante a nuestra gente y nuestro país. Eso va justamente concatenado con el tema del empleo. Estrategias que tienen ustedes, la Revolución Ciudadana y ahora usted como candidata a la presidencia de la República. ¿Cuáles usted ve próximas, listas, palpables para ejecutar pronto el tema del empleo que no estamos tan bien? No, la inversión pública responsable. Mire, todos los países en el mundo, cuando han tenido una crisis, mano de obra, dice usted, requieren inversión pública para que empuje la economía, para que genere esos encadenamientos productivos. Los médicos, ¿quién me puede decir que no hacen falta personal de salud, médicos, técnicos, enfermeras? Eso ya va dinamizando un poco la economía, va levantando. Las UPCs, las VCs están cerradas, sin mantenimiento. No tienen ni colchones siquiera los policías. Pues vamos a volver a arreglar todas las UPCs, las carreteras.
Todo eso es obra pública, inversión pública que va a generar un desarrollo de empleo, va a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Los créditos productivos a las pequeñas, medianas empresas que aglutinan una gran cantidad de mano de obra, de trabajadores. Ellos también necesitan bajas tasas de interés. Hay que empujar la economía para que luego ellos solos puedan ir caminando y generar condiciones dignas tanto para la industria como para los trabajadores. Ahora bien, el Ecuador dejó de exportar porque dejó de producir, porque dejó de tener incentivos también el sector privado. Hay que trabajar con el sector privado, hay que volver a hacer productos de calidad, a la capacitación, a la tecnificación, y el apoyo tiene que venir desde el Estado. Sobre todo, mi planteamiento va directo a la corrupción que nos agobia. Si llega Carondelet, la abogada González, de una u otra manera, los pilares de donde más corrupción ha tenido históricamente este país, aduanas, obra pública, salud, de ahí nos han sacado de todas partes, nos han hurtado. ¿Cómo detener que el Estado tiene enquistada la corrupción, institucionalizada a veces, que parece que tuvieran los contratos públicos? ¿Cómo detenerlos? ¿Cómo haría la presidenta González? Boris, corrupción ha habido hasta en el Vaticano. Todas partes. En todas partes. No hay un país que pueda decir tengo 0 casos de corrupción. Pero una cosa es tener casos aislados de corrupción y otra es tener corrupción institucionalizada, que es lo que hoy vemos. No poder sacar una cédula, no poder sacar un pasaporte, que te cobren $400 por un pasaporte. Afuera. Sí, así es. Sí. Si en lo más pequeño pasa eso, ¿qué puedes esperar en lo más grande? ¿Qué tienes? Ausencia de Estado. Viva el país de la regalada gana. Y eso hay que cambiarlo con liderazgo, con una conducción real del país. Hay un gobierno ausente. Con nosotros, el gobierno estará presente, con liderazgo, con capacidad. Tienen una Secretaría de Inteligencia. ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no se investigan los casos de corrupción? Por ejemplo, a la cárcel de La Tacunga. Tú no puedes entrar siquiera con aretes, con cordones en los zapatos. No se puede ingresar siquiera. ¿Y qué es lo que pasa? Que ingresa armamento de corto y largo alcance. Fusiles. ¿Qué pasa con los inhibidores de señal? ¿Cuáles? Tiene la SNAI, la SNAI tiene inhibidores de señal para que no haya esa comunicación que existe ahora con los celulares y todo en las cárceles. Pero no están haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Si es el gobierno central el que tiene el manejo de las cárceles, porque no les interesa la seguridad del Estado, porque se han tomado totalmente la delincuencia y la corrupción, se ha tomado al gobierno. Esa es la diferencia. Hoy tienes un gobierno que está tomado por la delincuencia y por eso tenemos tanta violencia y nadie hace nada para frenarla. Tanta corrupción está tomada el gobierno y por eso tampoco se hace nada. Y ahí están los casos. El caso Encuentro, que está en Fiscalía, donde está el presidente de la República y su familia, el caso, el informe León de Troya, donde están los vínculos con la mafia albanesa. Y yo pregunto, ¿acaso la Policía Nacional no puede sacar el registro de cuánta gente, de cuántos albaneses entraron al país? No creo que sean 2 millones de albaneses que han entrado a Ecuador. Deben ser menos de 500. Revisen, pues, con inteligencia, quién entró, cuándo entró, para poder llegar a quiénes son esos líderes de esas mafias. Pero ¿por qué tapan todos esos casos y no toman acciones mientras nos matan en las calles? Permítame solamente recordar.